Hola, buenas tardes. No me digas. Nosotros vamos a consultar los trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros sí somos la mejor parte de la base 4. No, no digas. A ver, a ver. No soy la mejor. ¿Dónde te lo vas a mover? Ok. Vamos a comenzar con la pica. Es que no. Bueno, la pica es la ingesta persistente de sustancias no nutritivas. Estas pueden ser de todo tipo, ahorita les voy a dar más ejemplos. Sin embargo, esta ingesta no corresponde a ninguna enfermedad o patología que tenga el paciente. Se da en todas las etapas de la vida, niños, adolescentes, adultos, y hay ciertas etapas también en las que se presentan dos tipos de picas muy características que tienen un nombre propio, que es la geofagia y la amilofagia. ¿Alguien tiene alguna idea? Tierra. Geofagia es ¿Qué como tierra? y amilofagia Papel. más o menos es algodón. Y esto se da en las embarazadas frecuentemente. Normalmente en el transcurso del desarrollo de los niños, antes de los 12 meses, es muy habitual que los bebés se metan todo a la boca, es parte de la fase de oralidad. Sin embargo, esta fase va a disminuir conforme va creciendo el niño, aproximadamente a los 2 años, y disminuye esta fase. Sin embargo, hay ciertos, en el 15% de los casos, este patrón de oralidad no disminuye y se encuentra aproximadamente entre los 2 y los 3 años de edad. Este trastorno se va a dar mayormente en los niños y en los adolescentes. Hay ciertos estudios en que los niños que presentan este patrón tienen ciertas características de un entorno familiar no muy favorable. Y en los adolescentes está relacionado con síntomas de depresión y consumo de sustancias. También es característico este trastorno en los niños que tienen trastorno del espectro autista, algún tipo de discapacidad intelectual, sobre todo de tipo grave, y como ya les comentaba, en el embarazo. Y no tiene ninguna prohibición por algún sexo en específico, se da igual en ambos géneros. La etiología no está muy bien determinada, es un trastorno pasajero, realmente remite en la adolescencia, y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se dan cuenta los papás de esta peculiaridad que tienen los niños. Cuando se dan cuenta es porque ya el niño ya está presentando algún tipo de complicación o manifestación a nivel biológico o en el peso, y pues en este caso ya es una patología pues muy grave e incluso puede ser mortal. Y bueno, como ya les comentaba, como las causas que se han relacionado a esto, pues tenemos que hay cierto nivel de retraso en el desarrollo en los niños, sobre todo a nivel del habla. Está relacionado también con síntomas depresivos, con abuso de sustancias en los adolescentes, y no siempre, pero ha habido como coincidencias que estos trastornos se dan en relación a déficit de algunos minerales, como puede ser el zinc y el hierro. Algunos niños o mujeres embarazadas comen zinc, comen hielo, y de acuerdo a los estudios pues se han dado cuenta que hay deficiencia a nivel de zinc. Y de tierra, pues hay un déficit en el hierro. O con gises. Sí. O incluso así como el polvito de la madera y eso. Y bueno, y también está relacionado con casos de negligencia y pues abandono por parte de los padres. Bueno, ¿qué nos dice el DSM-5 para realizar un diagnóstico? Se debe realizar un diagnóstico a partir de la edad de los 2
años. Antes no, por esta fase de oralidad que tienen los niños. Son 4 características muy específicas. La primera, que es un patrón persistente de consumo de sustancias no nutritivas, por lo menos en un periodo mínimo de un mes. Y la ingesta de estas sustancias no está determinada por el grado de desarrollo del individuo, es decir, el niño tiene un peso adecuado, no tiene algún déficit, simplemente el niño lo está haciendo. El tercero es que este comportamiento no forma parte de alguna práctica o ritual de la cultura que pues, rodea a esta persona. Y en el caso de que si el comportamiento está en relación a algún otro diagnóstico, algún otro trastorno que tiene esta persona, llámese discapacidad intelectual, esquizofrenia, autismo o embarazo, y este es demasiado grave que ya repercute a nivel clínico, pues se tiene que poner el diagnóstico de base más ICA. ¿Cuáles son las características diagnósticas que nos van a ayudar como que a definir este trastorno? Bueno, el principal es que los niños van a comer lo que se encuentren. Papel, jabón, ropa, pelo, crayolas, pinturas muy frecuentes, los guisos que comentaba el doctor, el talco, no sé qué son los guijarros, Piedras. guijarros. Son piedras. Ah, sí, perdón, sí, las piedritas. Nunca vi ni que lo odio. El carbón y todo. Y en general los niños, los adolescentes no tienen ningún patrón como una percepción negativa con la ingesta de la comida, ellos tienen su alimentación normal. Y este patrón no genera un deterioro funcional ni físico. Y tampoco les genera cierto conflicto social. Entre las complicaciones más frecuentes pues tenemos el envenenamiento por plomo cuando es la ingesta de verduras, la destrucción en el caso de comer papel, chicles, piedras y parasitosis. Bueno, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la tricotilomanía y el trastorno por excoriación. En esto pues los pacientes se comen el pelo y los otros se rascan y se empiezan a comer sus pielecitas. Trastorno del espectro autista, la esquizofrenia, la anorexia nerviosa. En este paciente realmente come papel porque quiere. Hipersexualidad. Hipersexualidad, agresividad, somnolencia. Es afección a nivel de hipotálamo anterior. Hipersomnia y Era en el. Era de los cavilares, sí. La gran mayoría, Creo que sí. ¿Todos? ¿Cuál fue la pregunta? y ya. Hipersomnia. Atención se lo dio. Y irritabilidad. Igual nosotros. ¿Cómo vamos a distinguir una persona que tenga anorexia o pica y que esté comiendo papeles? Porque, como les comentaba, en la anorexia sí va a haber un conflicto con la ingesta de la comida referente a perder o ganar peso. Y A bueno, veces, justo, los pacientes con anorexia, sobre todo los que son verdaderamente, casi puramente anoréxicos, constantemente se introducen cosas no nutritivas y no digeribles. Inclusive las tragan para tener cierta sensación de saciedad, como que llenan, pues con eso justamente otro es con el trastorno facticio, que es que las personas consumen sustancias que saben que no son nutritivas y que les van a hacer daño para generar múltiples síntomas y tener esta ganancia secundaria. Y pues en el caso de algunos trastornos de la personalidad que con intenciones no suicidas, más bien autolesivas, ingieran varias cosas. Como tal no hay un tratamiento en específico, simplemente son determinar y corregir la causa. Por ejemplo, en el caso de que sea algo nutritivo, pues se da la corrección a nivel nutrimental. Si es algo conductual, pues empiezan a hacer como modificaciones en la conducta y
eliminar obviamente la exposición de la gente. Y pues un abordaje también psicosocial, porque en el caso de que el paciente esté ingiriendo esto por un descuido o algo, una negligencia de los padres, pues obviamente tiene que interferir. Hay servicios familiares y ver qué está pasando con el niño, porque tiene esto. Pero es muy raro. Si es un error de psicológico, no, si es en el contexto migrante o errático, Tiene que ser constante por un mes, ¿no? Para que sea aplicable. y no debe ser explicable. Explicable por el trastorno. Pero si el trastorno sí produce afectación a nivel clínico, tienes que poner esquizofrenia más pica, porque ya está causando. Hay muchos, pero el asunto es que no es explicable, porque muchos lo ponen asociado a las ideas de antes. Sí, es por las ciudades. Entonces ahí no explica. Pero si la persona, o sea, si es independiente, pues a veces se puede explicar. Pero si es independiente de las cosas, entonces sí se puede hacer obvio. Depende del papel. Le pregunté que si en las verduras, y dice, no, Porque sale que se sale de hecho en el baño Aquí los pacientes pues no se van a saber decir porque lo hacen y la mayoría son bebés o mujeres embarazadas que se remiten con el paso del tiempo. O sea, cuando ya se dan cuenta los papás es porque el niño ya viene con una complicación. Realmente vino y se fue y nadie se dio cuenta. O cuando el embarazo, después de que termina el embarazo, ya se dejan de comer. El segundo trastorno de la conducta en niños, estos que estoy hablando son más frecuentes en los niños, que es pica, rumiación, y otra que siguiente. Vamos, ¿qué es la rumiación? Pues es una regurgitación sin esfuerzo e indolora de comida que está parcialmente digerida inmediatamente después de su ingesta. Esta comida puede ser nuevamente deglutida, mastiquera y digerida, o la pueden escupir. Rumiación hay como que dos orígenes, del latín, ¿cómo se le dice? Rumigare. Que significa volver a masticar. Rumigare, volver a masticar, y del griego, mericismo, que es el acto de regurgitar un alimento del estómago a la boca. Y volver a masticarlo y traerlo a la boca. ¿O los perritos? Las vacas. No, te dan náuseas. pero Suben vómito. de repente el perro tose y se la come, pero por hambre, no por Y bueno, este es un trastorno aún más raro. Y incluso los gastroenterólogos y todo consideran que es un trastorno gastrointestinal funcional. La fisiopatología de esto es que el paciente realmente logra mover voluntaria e involuntariamente los músculos del abdomen para hacer que la peristalsis pues tome un... Bueno, sea Reversa. Retrógrado. No, el estómago, la pared abdominal, para que de ahí el contenido nada más es llegue al cuestión de estómago. meterle presión. Si uno le mete presión al estómago y los esfínteres son incompetentes, Sí, sube. regresa. Pues bien, A mí me pasa porque aunque se hiciera la presión, si el esfínter es competente, digamos que es una plastón, no debería de haber. Más bien el asunto es si son capaces de reaccionar. Es parte de ahí de que se contiene un trastorno ya gastrointestinal. Y pues bueno, esto es igual, el periodo mínimo de un mes, tras un periodo de previamente funcionalidad normal. Varias veces a la semana, y lo más frecuente es que sea casi a diario.
Y bueno, vamos a tener que es muy frecuente en los niños que están en la etapa de lactancia, de los 3 meses hasta al año más o menos de vida. Ya conforme van avanzando, pues este patrón va disminuyendo. Y normalmente, en la mayoría de los casos, esta regurgitación ocurre en la primera hora posterior a la ingesta de medicamentos. ¿Sí les ha gustado? Hasta dormido. Se quedan las veces. ¿No quieres? Sí, no quieres ser mamá. Quiero ver eso. Bueno, es un trastorno aún más raro. Realmente el índice de revisión es espontáneo conforme va creciendo, va disminuyendo esto. Y está relacionado sobre todo en los niños con conductas de autoconsuelos como para sentirse un poquito protegidos, porque cuando pasan esto realmente las mamás primerizas como que se espantan y le dan como que más atención a los bebés, entonces los niños empiezan como a asociar esto que llama la atención y viene la mamá. Entonces hay una conducta un poco del psicoanálisis. Condicional. Y en caso de otros pacientes, por ejemplo, que de alguna discapacidad intelectual, del espectro autista, lo hacen como forma de autoestimularse, porque sienten esas conductas placenteras. Y también está relacionado otra vez con conductas en cuestión del ámbito familiar, de alguna negligencia, que el niño no esté estimulado, que no tenga la atención adecuada, que se sienta muy estresado o que no haya como este match entre el papá, la mamá o el niño. Y llaman ahí la atención. Y bueno, los criterios diagnósticos del DSM-5, el primero es que sea una regurgitación repetida de los alimentos en un periodo mínimo de un mes. Y estos alimentos ya sea se pueden volver a masticar, deglutir o pueden ser escupidos. Esta regurgitación no está atribuida a alguna afectación gastrointestinal, llámese reflujo gastroesofágico, incompetencia del esfínter esofágico o una estenosis, perdón. Y bueno, este trastorno de la conducta alimentaria no puede ser atribuido exclusivamente al desarrollo de la anorexia o a la bulimia, es independiente a estos. Y si los síntomas igual se producen en el contexto de algún otro trastorno y son suficientemente graves para justificar esta atención médica, pues también se tiene que dar ya el diagnóstico de dependencia. Y bueno, tenemos características diagnósticas que nos van a apoyar un poquito como claves para hacer como una diferencia. Es que el niño, el adolescente o esta persona van a tener ciertas posturas, características. Es muy diferente que de repente le esté dando de comer al niño y se esté atragantando o tenga algún ardor porque van a ser las muecas dolorosas, se van a arquear. En este caso el niño se va a erguir, va a poner como igual su postura erguida y va a hacer estos movimientos de arqueada y a nivel abdominal va a ser como que muy característico. O incluso se puede meter el pulgar o la mano a la boca después de comer. En caso de que ya sean más adolescentes o adultos, lo que van a hacer es que estas personas van a tratar de disimular como cubriéndose con una servilleta, tosiendo o incluso evitando salir a comer con otras personas. Y pues las complicaciones que tenemos son a nivel sobre todo pues, gástrico, como una hernia en el hiato, deshidratación, depresión o muerte, pero son muy, muy raros. Y diagnósticos diferenciales, anomalías gástricas y algún tipo de infección que produzca regurgitación, como HPV. Y tenemos otras comorbilidades en este padecimiento, que es trastorno leptoprotista, trastornos de ansiedad graves, trastornos de la conducta alimentaria y algunas discapacidades intelectuales. Igual de tratamiento, no hay algo en específico, simplemente son terapias conductuales, corregir esto porque lo están haciendo a nivel familiar, evaluar todo el entorno, si hay alguna carencia emocional, como en la dinámica entre la familia. Y pues, en caso de que presente alguna enfermedad médica no psiquiátrica, pues darle tratamiento a eso. Yo desde aquí no está. Ahora vamos a ver la evitación o restricción de la ingesta de alimentos, que es otro de los trastornos que vamos a ver, pero consumimos está más leve.
Bueno, a diferencia de los demás trastornos que vamos a ver, muchas de las veces suele mantener un buen funcionamiento la persona que lo tiene. Propiamente es raro que cause algún problema en las personas, pero pues sí se tiene que considerar que está presente en cierto. O sea, es más como comórbido a otras situaciones psiquiátricas, como vamos a ver ahorita, pero pues al menos saberlo identificar y saber cuándo sí empieza ya a provocar problemas. Estos son los criterios diagnósticos del DSM, que pues aparte de los que tienen tablas, que no esté mejor explicado por otra cosa, etc. Estos criterios son los criterios A, que consta de estos 4, que haya una aversión o resistencia al consumo de alimentos o una aparente falta de interés en el comer, ¿sí? Y que se presenten una o más de los siguientes: que sea una pérdida de peso significativa o en los niños que fracasen en llegar al crecimiento y peso esperado en ellos, una deficiencia nutritiva significativa, también ya sea mencionado que puede ser valorado tanto por clínica como por ya pruebas de laboratorio, una dependencia de alimentación enteral o suplementos nutritivos vía oral, que pues sí puede, también dice ahí, puede ser que necesite NPT y esté hospitalizado, o que dependa de tomar suplementos de vitaminas, de hierro, etc., para poder completar sus requisitos alimenticios, o que provoque disfunción importante de manera psicosocial, ¿sí? Y eso que no se explique también, porque pues simplemente no hay comida donde esté el paciente, porque pues en África no tienen esto, ¿verdad? No hay comida. O que el trastorno alimentario no se produzca por cuestiones culturales. Por ejemplo, los musulmanes en el Ramadán, que no comen desde que sale el sol hasta que se pone, pues hay unos que tengan uno de estos trastornos. No lo hacen porque su cultura sí es aceptado, ¿no? Y pues como que decir, que no está mejor explicado por alguna otra afección, ¿verdad? El desarrollo y curso, esto suele empezar durante la infancia. De hecho, prácticamente siempre comienza durante la infancia y suele remitir también en la infancia o durante la adolescencia, ¿sí? Si llega a persistir hasta la edad adulta, es lo que les mencionaba, no suele provocar disfunciones importantes, es raro que lo haga, y cuando llega a hacerlo es porque las restricciones que tiene la persona son muy generales y afectan a muchos grupos alimenticios, ¿sí? Pero mencionaba ahí que cuando estas restricciones que se tienen es en cuanto a aspectos sensoriales de la comida, suele tener un curso estable y no afecta la funcionalidad. ¿De qué tipo de aspectos pueden ser estos? Puede ser en verdad lo que sea. Y dice que el color puede ser, la forma de las comidas, la textura de las comidas, el sabor, el olor, incluso la marca de los alimentos pueden ser de los factores que las personas tomen en cuenta para no consumirlos, ¿sí? Por la textura de yogur, por ejemplo, a mí me da asco, ¿sí? Pues jamás me van a ver comer yogur, pero la comida crujiente está muy chida, ¿sí? Y lo que les dije, es más frecuente en los niños y adolescentes que en los adultos, pero pues sí se llega a presentar también en los adultos, ¿verdad? Luego, factores de riesgo y factores pronósticos los divide también en 3, que pueden ser los temperamentales, ambientales o genéticos y fisiológicos. Los temperamentales, pues es que esté relacionado a otro trastorno psiquiátrico, particularmente el neurodesarrollo, como el espectro autista, personas con TOC, con TDA, trastornos afectivos. No sé si han visto, a mí me salen a veces TikToks de uno que tiene un hermano con autismo, que su hermano lo único que ha comido toda su vida son nuggets de pollo. O sea, jamás ha comido nada más, ¿sí? Y pues esa es una restricción. ¿Qué edad tiene? Ya está grande. 43. Supongo le dan suplementos o algo así porque comen. Pero grande que es. No, 40 y tantos, no 20 y tantos. Sí, ya está como. Sí, solo comen los digo, no sé qué tanto, pero supongo le dan de que suplementos o algo, pero sí, solo comen nuggets. Va a ser la familia también. Sí, seguramente. Los factores ambientales que afectan, pues la ansiedad familiar, y como también hemos visto en otros trastornos, pues las madres particularmente que tengan algún otro trastorno en la conducta alimentaria. ¿Sí? La ansiedad familiar, como vamos a ver ahorita en el tratamiento,
este tipo de situaciones y en general los TCAs no solamente traen problemas al individuo, también traen muchos problemas a su entorno, particularmente en la familia, porque pues idealmente comemos 3 veces al día, y si en esas 3 comidas al día se están peleando porque no quiere comer nada de lo que sirve, son 3 peleas al día, y eso obviamente va a degenerar mucho la relación que tienen entre ellos, ¿sí? Y genéticos y fisiológicos, pues que haya historia de trastornos gastrointestinales en la familia, ERGE, o sea, cualquier condición médica que cause vómitos, etc. Diagnósticos diferenciales, pues prácticamente todo el DSM, ¿verdad? Enfermedades gastrointestinales que pues, provoquen náuseas y vómitos también se tienen que considerar. Alergias o intolerancias alimenticias, como les dije ahorita, el TOC, un trastorno reactivo del apego, particularmente en los bebés o en los niños, que también mencionaba ahí que se presenta de manera distinta, pues obviamente en las diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? En los bebés puede que se presente solo como que el niño hace berrinches o llora o se aleja de la mamá cuando le tratan de dar de comer. ¿Ah? En los niños puede que también hagan berrinches, pero que empujen la comida, que se tapen la boca, que se pongan así en la mesa, que físicamente traten de evitar que les acerques la comida. Y pues adolescentes, adultos, etcétera, simplemente que eviten esos alimentos o que ellos verbalicen incluso ya por qué no les gustan esos alimentos, que pues nos lo facilita, ¿verdad? Pero también hay como que ponía la consideración de que cuando estemos tratando con niños o con bebés, que alguien externo a la familia trate de alimentarlo, porque también algo importante en esto es que haya psicopatología en alguno de los padres o de los cuidadores, porque si un cuidador, el doctor, alguien externo, le da el biberón al niño y se lo toma como si nada, pues ahí ya tenemos que considerar algo de esto, de abuso infantil, por ejemplo. ¿Sí? Fobia específica o trastornos específicos, también porque suele presentarse este tipo de trastornos con un origen fóbico. Si alguna vez estabas comiendo algo y te empiezas a ahogar, pues ahora puedes desarrollar un miedo a comer o a pasar la comida. Que así llegó una vez a urgencias que le estaban mande y mande al GEA que le hagan estudios y tenía esto. Una vez se empezó a ahogar, se le hicieron la Heimlich, la salvaron obviamente, ¿verdad? Y ya por eso no quería comer, y es porque tenía miedo. ¿Sí? Esquizofrenia, pues también está psicótico, desórdenes facticios, o incluso, pues también no hay que patologizar todo, ¿verdad? También puede ser parte del desarrollo normal. ¿Sí? Hay niños que pues cuando son chiquitos simplemente no les gusta una comida y después son grandes y les gusta. A mí no me gustaban los runners y ahora sí me gustan. Son papas. Entonces, pues, tampoco crean que todo es malo. Si a un niño no le gustan pues, se aguanta. En la peda. Si a un niño no le gustan los frijoles, pues, ¿qué necesidad de dar su pinche frijoles? Ayuda a darle algo más. El tratamiento, pues, como en todos los TCAs, es multidisciplinario, pues, en general, entonces es multidisciplinario. Pero aquí como es mucho conducta, Ajá. Y aquí es muy o sea, concentrado. no es tanto cuestión como tal de pensamiento o de afecto, por eso es más multidisciplinario. Sí, precisamente. La piedra angular, digamos, también como la gran mayoría de las cosas en psiquiatría, a largo plazo es la psicoterapia. ¿Sí? En estos casos, pues, por esto mismo que dijimos, la cognitivo-conductual es muy buena, o incluso la terapia familiar, pero ya se tiene que considerar estas cosas que les decía ahorita. ¿Sí? Porque si son 3 comidas al día y en las 3 no quiere comer nada, no son 3 comidas al día, son 3 peleas al día. ¿Sí? Y pues trae mucha disfunción en esto, entonces una terapia familiar tal vez saldría mejor que el cognitivo-conductual. Y el farmacológico decía que pues, puede, pero existe poca evidencia para el mismo. Lo que puede llegar a usarse es la olanzapina a dosis bajas porque pues, que le dé hambre al morro. Si no, pues fluoxetina si tiene de que algún trastorno anímico de base que sea lo que le pueda estar llegando a provocar esto, como ya vimos ahorita, también se puede considerar. Pero pues como ya mencionamos, es la terapia. ¿Sí? Vamos a continuar con anorexia nerviosa.
criterio es conductual, el segundo es psicopatológico y el último fisiológico. El primero se refiere pues básicamente a que el paciente tiene una conducta normal, porque pues, básicamente lo que está haciendo es restringirse la alimentación, o sea, está provocando una inanición. El psicopatológico tiene que ver con el miedo extremo que existe con respecto a ganar peso o a la obesidad o la obsesión por alcanzar una delgadez. El fisiológico tiene que ver con los cambios que produce la restricción de los alimentos en prácticamente todos los sistemas y órganos del cuerpo. En la epidemiología vamos a ver que pues, prácticamente la anorexia nerviosa puede afectar a todos los sexos, géneros y grupos de edad, sin embargo es mucho más frecuente que empiece entre los 10 y los 30 años. De hecho, principalmente va a iniciar en la adolescencia. Es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, sin embargo es muy probable que esté pues, infradiagnosticado en este grupo por dos cosas principales. Una es que si alguien ve a un hombre, difícilmente va a sospechar la conducta alimentaria como anorexia, y la otra es que tampoco es probable que un hombre desarrolle su cognitivo. Por cualquier otro. Justamente. La prevalencia de todos los grupos de edad y género es de 2.4 a 4.3%, y el grupo de mayor riesgo siempre va a ser mujeres de 15 a 19 años. El riesgo de desarrollar anorexia nerviosa va a ser hasta 11 veces mayor si yo tengo, si el paciente tiene un familiar que en primera línea que tuvo el trastorno. Ahora, un paciente con anorexia nerviosa va a tener las siguientes características clínicas. La primera de ellas, más importante, sería el miedo a ganar peso o a la obesidad, que pues obviamente es lo que va a producir la conducta de restringirse la alimentación o de hacer ejercicio excesivo, las pulgas, etc. La otra es la distorsión de la imagen corporal. Esto es que el paciente pues, no logra percibir de manera adecuada su propio peso. Esta es la imagen característica donde la persona se encuentra frente al espejo y en lugar de percibir su cuerpo como realmente es, lo percibe de un tamaño muchísimo más grande. La restricción en la ingesta de alimentos se refiere sobre todo a las dietas, que son como muy estrictas, son muy rigurosas, con muy pocas calorías y prácticamente sin nada de grasa, aunque también los pacientes pueden presentar atracones y pulgas, es decir, que tienen esta dieta, pero también pueden llegar a tener momentos donde no pueden seguirla y tienen una ingesta de comida como abundante y después de eso hacen una pulga. Los pacientes con anorexia también suelen tener ejercicio físico excesivo, especialmente ejercicio de tipo aeróbico, es decir, es súper común que ellos corran, que anden en bicicleta, que naden, etc. Incluso hasta el extremo, porque a veces están tan cansados para hacer el ejercicio, pero pues aún así se los siguen exigiendo, porque pues les genera como bastante ansiedad el hecho de que por no hacerlo vayan a subir de peso. También vamos a ver que ellos pueden abusar de laxantes, de diuréticos, de diuréticos, sobre todo en el contexto de la purga, ¿no? O sea, cuando ellos tienen el atracón, ya sea que se provoque el vómito o bien utilizan alguna de estas sustancias, el chiste es como eliminar las calorías que siempre están de sobra. Y bueno, pues por último, los signos clínicos, lo que decía, ¿no? Va a generar todo un cambio en el cuerpo, que justamente es la diapositiva que sigue. O sea, en esta tabla está prácticamente pues, resumido lo que podemos encontrar en las imágenes en el trastorno. Por ejemplo, en los signos vitales vamos a ver que están con bradicardia, que están con hipotensión, con hipotermia o con frigidotermia. La frigidotermia pues, básicamente se refiere al hecho de que el paciente su cuerpo no puede regular su temperatura, es decir, que va a tomar la temperatura que esté en el ambiente. O sea, por ejemplo, si estamos a 8 grados, el cuerpo del paciente puede tener una temperatura similar. Es por ese motivo incluso que también vamos a encontrar que los pacientes desarrollan que si ustedes se acuerdan, el anudo, lo encontramos normalmente en bebés que son prematuros, precisamente porque es como un aislante para el cuerpo, que
Entonces, en las pacientes que tienen una desnutrición así de grave, pues empieza a aparecer en todo el cuerpo como una manera de protegerse. Bueno, pues también vamos a ver atrofia muscular, pérdida de grasa corporal a todos los niveles, incluso por ejemplo en el cerebro si consideramos que tiene una gran cantidad de grasa, también se va a producir una atrofia cerebral generalizada que puede llevar a alteraciones en el electroencefalograma o incluso a confusiones. A nivel cardiovascular podemos ver que los pacientes hacen edema periférico y también empieza a haber cambios en la anatomía del corazón y se adelgaza la pared del ventículo izquierdo. A nivel renal vamos a tener elevación de los azuados. Hematológico, pues obviamente anemia, leucopenia, vamos a encontrar que eso también vamos a estar hiposulutar. Y a nivel gastrointestinal, en cuanto también tiene que ver esto con las conductas de purga, pues vamos a ver que hay un retraso en el vaciado gástrico, que hay una dilatación gástrica, que hay disminuyen algunas de las enzimas necesarias para la digestión, como son la lipasa y la lactasa, y el síndrome de la arteria mesentérica superior. Básicamente se refiere a que pues, el duodeno, una parte del duodeno queda confundida entre la aorta y la arteria mesentérica, porque usualmente hay una almohadilla de grasa que protege el duodeno, pero al disminuir toda la grasa corporal esto se quita y el duodeno va a quedar aplastado entre las arterias. A nivel metabólico, pues encontramos muchísimas alteraciones, podemos ver hipercolesterolemia, hipoglucemia, ya se ve la sintomática, disminución de la densidad mineralosa, y endocrino, pues disminuirán las hormonas sexuales, lo que consecuentemente va a causar amenorrea y también puede producir algunas alteraciones, por ejemplo, disfunción eréctil o disminución de la libido. Y pues en general también puede aumentar el cortisol, la prolactina y la hormona. El cuadro químico básicamente se divide entonces en dos tipos. El tipo restrictivo, el subtipo restrictivo y el subtipo con atacones y purgas. En el restrictivo prácticamente son 50% de los casos, es lo que yo comento, o sea, la dieta es súper rigurosa. Aproximadamente va a tener entre 300 y 500 calorías, o sea, equivale como a unos platos de ensalada, todo el día. En el Yo digo tostadas de Hugo pica. ranchero de la mañana en 396. Ese es el tratamiento. Sumándole que además haces un ejercicio físico. Y bueno, y el otro es el de atacones y purgas, es decir, que se alternan, o sea, los pacientes empiezan a llevar la dieta, pero llega un punto donde ya no aguantan el hambre. A eso me mencionaba, o sea, a pesar de que se llama anorexia, realmente los pacientes tienen hambre, pero pues ellos sobre la ingesta, ¿no? Así. Entonces se alternan estos periodos de dieta rigurosa, llega un punto donde ya no lo aguantan, tienen un episodio de tacón y luego siguen la purga, aunque a veces los pacientes, aún sin haber consumido una cantidad como excesiva de alimentos, se pueden curar así de, no sé, siento que comí 10 calorías más, o les va un laxante, o va un vómito, o ya hace 2 horas de cardio. Y bueno, los diagnósticos aquí están prácticamente comparados los de 3 en 5 con los de 10. No los voy a leer todos, pero o sea, básicamente tienen que estar todos los criterios de cada uno y los componentes principales son el miedo a engordar o a ganar peso. La otra es la distorsión de la imagen corporal y la otra es que determinan las conductas que van a hacer que a toda costa se pierda peso o se evite ganar. Y aquí hay algo súper importante, es que en el DSM-5 viene este especificador, que es la anorexia nerviosa atípica. Esta quiere decir que se cumplen prácticamente todos los criterios, menos una cosa que es muy importante, que es que el peso del individuo realmente no está por debajo del esperado para su peso y su talla. Es decir, o sea, el peso puede estar como dentro del rango normal o incluso hasta estar un poco por encima de
de lo esperado, y aún así tiene lo mismo, o sea, el miedo a engordar, tiene las conductas restrictivas, pulgas, etc. Y entonces esto sí es como muy importante llevarlo obviamente, porque pues, muchas veces la anorexia nerviosa se asocia justamente con la imagen de un paciente que está sumamente delgado y no necesariamente se puede tener un bastante excelente, por así decirlo, y tiene la gravedad, según el IMC, va hacia el leve, moderado, grave, extremo, y pues bueno, leve mayor de 17, el IMC es mayor o igual de 17, moderado de 16 a 16.9, grave de 15 a 15.9 y el extremo ya es ahora, en cuanto a la evaluación, precisamente por todos los cambios que ya mencionamos, va a ser súper importante que de manera inicial, en un paciente que no está sospechando el trastorno, deberíamos de solicitar una química sanguínea, una biometría hemática, el electrocardiograma y el tiroideo. Especialmente el electrocardiograma por los cambios que habíamos mencionado. Sí, se resuelve. Eso sí. Primero, Vemos. que salga bien el electro. Sí, de hecho es importante porque, o sea aquí cursan con antagonismo de inversión de lanza T, depresión del segmento T o el alargamiento del QT. Entonces, si por alguna razón se va a llegar a Habría que pensar. Sí, claro. Vamos a. Bueno, las comorbilidades son estas, prácticamente 3/4 de los pacientes que tienen anorexia nerviosa pueden cursar con algún trastorno afectivo en algún momento de su vida, especialmente la depresión. Y aunque también es súper común ver que ellos presenten trastornos de ansiedad o fobia social, en 25 a 75% de los casos. Esto, sobre todo relacionado con dos cosas, que es pues, justo la percepción, la distorsión de su imagen corporal, que a veces incluso puede llegar a percibirse como algo repulsivo. Y la otra es que pues, las conductas que ellos tienen alrededor de los alimentos pueden ser tan inusuales que pues, les causa como inseguridad en llegar al orden público. Entonces, todas estas dos cuestiones van a generar un miedo al rechazo y por lo tanto pueden enviar las relaciones que las personas con este trastorno pueden tener con las personas. Y otra cosa que también es súper común ver en pacientes con anorexia nerviosa es el trastorno obsesivo compulsivo, de 15 al 29% de los casos. Aunque hay veces que tal vez el paciente no tenga el trastorno, sí puede tener algo de la personalidad anorexia. Suele ser así. Sí, sobre todo pues que tienen, por ejemplo, este es un tipo de restrictivo, que son como rigurosos con las calorías, que tienen estos rasgos de personalidad. El segundo es el abuso de sustancias, la más común es el alcohol, y también ¿no? Las alteraciones en la libido. O sea, estos pacientes suelen perder completamente el interés en mantener relaciones sexuales, en parte por la distorsión que tienen de la imagen corporal. Muchas veces nunca las pidieron. Ajá, exacto. Y la otra es esa, que como se da a nivel de la adolescencia, hay un retraso importante en el desarrollo sexual. Y bueno, también para hablar de la personalidad, como ya lo mencionamos. El tratamiento, obviamente, es mucho más amplio que esto. Acá, chicos, Está súper resumido, pero bueno, prácticamente es la mesa de ese. Entonces, el primero sería considerar el ingreso hospitalario, sobre todo cuando el paciente pues, tiene ya como un riesgo súper importante de alguna complicación médica por la deshidratación. Básicamente de morir, por susto. Entonces, el objetivo es restaurar el estado nutricional del paciente. Aquí en donde lo consulté el Carmen mencionaba, por ejemplo, que si el paciente ya tiene un peso 20% debajo del esperado para su edad y su talla, es ya empezar como a considerarlo, ¿no? Y que incluso se vuelve obligatorio cuando el riesgo es inminente. O cuando la conducta está absolutamente por debajo, porque si no lo atendemos, pues va a entrar en ese riesgo de muerte de la semana. Tampoco vamos a, no regreses hasta que esté
En los Y se va qué. ¿Perdón? en los hospitales generales. Depende. O sea, de que se necesita también ser específico que no se necesita para el día, como es. De preferencia si psiquiátrica, el asunto es considerar qué tan grave es. Porque si está muy grave y ya, o sea, y es crónico además, pues sabemos que puede haber ya sangre hepática, falla renal. O sea, esa sería como el único motivo en el que sería mejor en el. Pero en general sí, porque generalmente no está a ese grado. Pues agarras antes y pues una solución y posición hidroelectrolítica y supervisión de la dieta y todo esto que se sabe. O modelos de La segunda era la psicoterapia. En ese sentido menciona principalmente dos modalidades, pero no. La primera era la conducta, con la conducta, aunque también se ha visto o sea, que sí, con la psicodinámica puede tener alguna mejoría en los pacientes. La terapia familiar es hasta ahora como que la que ha demostrado mayor evidencia, sobre todo en los niños. O sea, también digo, se puede aplicar para un adulto, pero lo más común es que esto funcione mejor para los pacientes que inicia la adolescencia. Y en cuanto a los fármacos, obviamente no hay ningún fármaco que esté aprobado para la medicación. Se ha intentado, por ejemplo, algunos ensayos para la también se va a aumentar el apetito del paciente, pero realmente no hay una evidencia. Sí, no es todo indicado. Y lo que sí, obviamente, es que si el paciente tiene alguna enfermedad, por ejemplo, si tiene depresivo, si tiene ansiedad muy importante, eso sí tiene que ver. Y ahora, en cuanto al pronóstico, pues básicamente del 30 al 50% de los pacientes que tienen anorexia nerviosa van a lograr una remisión, una recuperación completa. Por el contrario, 10 al 20% se vuelven enfermos crónicos que tienen múltiples hospitalizaciones y pues obviamente tienen un pronóstico mucho peor. El resto, digamos, va a mejorar la conducta, porque va a tener reducción del índice de pero va a tener reducción, va a tener glicemia, aunque conserva algunas conductas anómalas. Por ejemplo, puede todavía hacer las calorías, muy obsesionado con ejercicios culpables, etc. Y ya por último, pues es bien importante tener en cuenta que justamente la anorexia nerviosa es la patología psiquiátrica o de las patologías psiquiátricas que tienen la tasa de mortalidad más alta. Esto es ya sea porque el paciente tiene alguna complicación médica, especialmente a nivel cardiovascular, o por esto, porque prácticamente 1 de cada 5 pacientes con anorexia nerviosa va a cometer suicidio. Entonces, esa es la importancia como de prevenir cada tiempo, bueno, más bien identificar e intervenir. Anorexia nerviosa, la mayoría de los trastornos de alimentación terminan siendo más específicas, porque tienen síntomas. La pura, es decir, verdadera, solita, con los síntomas como anorexia normal, es una cosa que sí es importante que es raro, pero no mucho. Es de los trastornos que menos idea tenemos. La anorexia nerviosa. Es muy complicado y no tenemos más. La verdad, no está pasando en ese escenario. Pero los demás tenemos una idea o hipótesis o teorías más o menos válidas, pero la anorexia nerviosa bien. O sea, hay tienen todo tipo, o sea, los síntomas se explican desde complejos sintomáticos totalmente diferentes, desde los psicóticos, desde el depresivo, desde la personalidad como tal. Es bien complejo. Entonces sí es muy importante que
aprendan lo poquito que tenemos que hacer. Sobre todo porque sí es muy común hablar claramente con el paciente y no intentar engañarlo. Ay, te voy a dar inmunización, no, eso mejor inmunización. No, tiene mucho plazo. Entonces la relación es de las más difíciles de establecer. La relación de confianza, la relación adecuada con el paciente, para que les diga verdaderamente, no, sí he estado haciendo esto o no he estado haciendo esto, o se ha abierto totalmente confianza absoluta, pero con un encuadre adecuado desde el principio. Si en algún momento esto se nos sale de control, pues sí, muy probablemente requiera su hospitalización. Ponerle el límite de que no, por favor, lo vemos como quedamos desde el principio. Pero tiene que ser muy abierta la relación. No se puede. Entonces, los medicamentos ayudan sobre todo como movilidad, casi siempre la ansiosa, o depresiva, o depresiva. Entonces, hay o todas. Entonces, sí es importante darles, aunque es importante medir la mano, porque como no les hacen mucho con los medicamentos, muchas veces nosotros somos los que nos frustramos y no, pues dale clozapina 100, agrégale 20 de lanza o 5 de ariste, o no, porque aquí los medicamentos no funcionan como estamos acostumbrados a los tratamientos. Aquí estamos tratando a ciegas. Entonces es importante tolerar nosotros también la frustración. Es que ya quiere esta, ¿por qué sí que si tiene todos los posibles grupos de medicamentos a todas las dosis posibles? Porque no se puede muscular. Y sí parece muy psicodinámica, pero en un nivel muy primordial, muy elemental. No realmente tan tratable por ser. Porque el problema es en el primer vínculo. No lo vamos. Entonces no puede, es imposible que desarrolle autoestima, superio. El superio no es una estructura de ellos, no es una estructura desarrollada de manera natural. Bien, es asimilada de manera impuesta. Como así es como deben de ser tratados. No sé si me explico. No como el desarrollo de ideales, condiciones. No confundir ese superior, no, pues es que si es obsesivo no debe ser neurológico. No, muchas veces la estructura se comporta como si. Hay que ponernos en la frustración de comportarnos. Lo que podemos hacer para hacernos entender. O inclusive moderarle las conductas. Cuando se acompaña de purgativas, pues, ¿sabes qué? Ya deja de lanzarte y es mejor no tampoco. Porque hay que evitar las complicaciones que se van generando por las conductas. Si no lo hablamos, si no lo tratamos, si no lo abordamos así, de manera abierta, el paciente lo va a seguir haciendo y no lo va a hacer. Doctor, ¿qué tanto se benefician de un internamiento cuando su vida no corre riesgo? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto, en la clínica de trastornos, decían que no nos iban a usar casi nada. No hay que internarnos. Podemos ahorita menos de que la vida está. O que se acompañe obviamente de muerte, cosas así, por protección o otra cosa. Pero por el trastorno, así como vamos a meterlo para quitarle la conducta, no va a pasar. O sea, no va a ayudar, por el contrario, va a ayudar a las cosas. Tanto la relación con el equipo médico como la relación con la familia, como. Bueno, ahorita vamos a ver pasando por aquí. Bueno, clínicamente los trastornos son la sobreingesta de alimentos. Hay criterios diagnósticos del DSM-5 que tenemos que considerar que no toda sobreingesta es una trastorno. El criterio A es que tiene que haber episodios recurrentes de trastornos. ¿Qué es una trastorno? Sí, es la sobreingesta de alimentos, como ya todos sabemos, pero tiene que estar asociado a una sensación
sensación de pérdida de control. El paciente come mucho porque siente que no se puede detener, no solamente tiene mucha hambre, que de hecho el hambre es algo que no tiene que estar presente en el trastorno del cuerpo. El criterio B es que tenga 2 o más de los siguientes. Tiene que estar comiendo mucho más rápido de lo normal, un platillo muy grande que se lo toma en media hora, cuando la gente comúnmente se lo toma en 1 hora, eso puede ser un criterio para un descuento. Que coma hasta sentirse desagradablemente lleno. O sea, la sensación física que le queda después de comer es desagradable, o la sensación psicológica que le queda es desagradable. Que sienta disgusto, vergüenza o tristeza después de haber comido todas estas cantidades de comida. Que llegue a comer grandes cantidades de comidas sin sentir hambre, no es lo mismo que picar cuando hay una paquita, no tengo hambre, pero como tiene que ser todo un platillo, todo un curso, algo desproporcionado, siendo consciente de que no tiene hambre y aún así tener esta sensación de que no puede evitar comer. Y muchas veces, igual que con la anorexia, todo lo circundante al alimento resulta venoso y socialmente resulta problemático. Por lo tanto, muchas veces comen solos por la vergüenza de la cantidad de comida que comen, de la manera en la que comen, del tiempo en el que comen. El criterio C es que tengan un bienestar, es decir, si tiene un impacto psicológico emocional, todo lo que va alrededor de la comida y la comida. Si hay un criterio en que se establece el tiempo, tiene que ser al menos 1 vez a la semana por 3 meses para considerar que tiene un trastorno. Y no se asocia a la presencia recurrente de con vascularitis. El trastorno puede haber atracones en otros trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, pero para que sea un trastorno por atracón puro, no tiene que haber con vascularitis. ¿Te está pasando? Hoy planeo tener un... Pero un verdadero que no tengo hambre. Sí. Y es como, no, sí, pero necesito y de repente y nunca me 3 bolsas de papas. Sí, Ese es el pastel. Sí, también. De las 2 formas me ha pasado. Sí. Yo creo que es lo Las hambre ansiosas. Una es de comer una pizza entera. pero el que te gusta cuando se ve la atracón. Ah, sí, ya ve. Tienes la cara de los zapatos. Sí, es como Es demasiado mantequilla. sí. Sí, nos ha pasado. Suelen ser mucho suelen ser mucho en las noches, ¿no? Por esta misma sensación de vergüenza, los suelen como... Pues suelen ocultarlos. Ya revisé Como dice el doctor, aquí lo que hay es mucha vergüenza. Porque es una conducta que no puede. También es cierto. Es una conducta compulsiva. Y justo, o sea, dejan de comer porque ya no pueden más. Porque empieza a doler el estómago como tal, o empiezan a reprimir el alimento. Es así como, no es como, no le digan eso. Bueno, que me duele el estómago. De hecho, parte de lo que dice el PCM5 es que tenemos que diferenciar mucho la relación y la cantidad de necesidades. Porque, incluso dar ejemplo, no comemos lo mismo cuando, no sé, nos dan un platillo con cierta cantidad en el comedor, cuando vamos a un buffet, todo lo que puedas comer por 50 pesos para 99 pesos. O sea, esto no es... O lo de las alitas por 199. El El sumo buffet. Ajá, a eso me refiero. O sea, no es lo mismo la cantidad que comemos normalmente en un comedor, en nuestra casa, cuando salimos y pagamos por el platillo, a cuando vamos a un contexto en el que nos estamos dando más comida por nuestra. O sea, tendemos a adaptarnos y a comer mucho, pero eso no es un atracón porque depende mucho de los contextos. Y además ese no se oculta, se disfruta.
Hasta decir, no, se cabe otra hora. Sí. Sí. Y no hay una pérdida Aquí el de asunto cuando de verdad uno está en un contexto como de soledad o ansiedad o nerviosismo y de repente es comer. Y no solamente no es solo que lleguen a sentir vergüenza si comen en compañía de otras personas, es que son incapaces de comer en público por todo lo que bueno, hay un indicador de gravedad dependiendo de la frecuencia en la que ocurren esos atracones, puede ser leve, moderado, grave y extremo. Leve de 1 a 3 atracones a la semana, moderado de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo 14 o más atracones a la semana. También hay especificadores de nutrición, pues igual que los restos de los trastornos de la conducta alimentaria, no hay un tratamiento o una abordaje específico, responde mucho a la terapia conductual. Sí se ha hablado de ciertos medicamentos, pero realmente no hay un específico. Pero en caso de que se logre remitir o mejorar, puede ser parcial o puede ser completa. La parcial si ya llega a ser menos de una vez a la semana, pero la completa posiblemente desapareció por completo. Algo que es muy importante aquí, esto está puesto como diagnósticos diferenciales, pero si se dan cuenta, esos mismos diagnósticos diferenciales pueden ser comorbilidades. Tenemos que diferenciar el trastorno por atracón de los trastornos de personalidad límite, por ejemplo, en la fijación de los impulsos. Una persona que tiene pobre control de impulsos y que asocia la comida en un contexto ansiolítico no va a tener control para detenerse con el comiendo, pero eso no necesariamente es un trastorno por atracón. Sin embargo, un trastorno de personalidad límite y un trastorno por atracón no son excluyentes y pueden estar existiendo. Un trastorno afectivo, pues normalmente tienen hiporexia, pero uno de los síntomas típicos de depresión es la hiperfagia. Y hay que diferenciar si está comiendo mucho por su depresión o si está comiendo mucho porque tiene un atracón. Y eso es otra vez, como en casi todas las enfermedades psiquiátricas, en las que tenemos que preguntar al paciente por qué lo está haciendo y qué interpretación está dando su conducta. Depende mucho de la razón que está llevando su comportamiento. Ahí generalmente no le dan la vergüenza. O sea, nos revelan mucho personas. Entonces de repente como empiezo a comer y no puedo parar. O tienes síntomas ansiosos y preguntas, ¿y qué haces para sentirte mejor? ¿Cómo? Y me dicen, sí, entonces que la comida me ayuda, pagar dulces, pagar cosas. Ahorita lo manejan más abiertamente. Porque además no tiende a ser tan severo como los atracones graves. La persona puede vomitar y seguir comiendo. ¿Cómo el de Ay, no, pues Sí, o sea, es profundamente vergonzoso. O puede tener un trastorno afectivo después de tener un trastorno por atracón por estar lo que se está sintiendo y el aislamiento en esa ocasión. La obesidad, menciona el DSM, no todas las personas que tienen obesidad tienen trastorno por atracón, pero muchas personas con trastorno por atracón pueden llegar a esa obesidad. Y al final, eso también nos puede generar otras comorbilidades. Todas las complicaciones metabólicas asociadas con la obesidad, pero pues es algo que se tiene que valorar diferente. No por tener, exacto, o sea, no por tener obesidad, no por atracón va a desarrollar obesidad. Pero también se menciona que la obesidad que surge de un trastorno por atracón tiene mejores resultados a partir de la terapia cognitivo-conductual, pues porque están abordando la causa de esta obesidad. Y la bulimia nerviosa, pues sí puede llegar a confundirse, pero más en el sentido de que una bulimia puede llegar a tener un trastorno por atracón. Puede llegar a tener atracones, pero no un trastorno por atracón. Y la diferencia es lo que les comentaba. Para que sea un trastorno por atracón puro, no tiene que tener otras conductas curativas ni todos los demás criterios clínicos que se asocian con la bulimia o con la ansiedad. Y pueden vomitar, o inclusive vomito para seguir comiendo, pero no como una alternativa compensatoria. Como ya es el de defensa o el vómito de hidratación, entonces voy y vomito, pero ya no sigo comiendo. O sea, Puede haber vómitos, pero más para comer. pero porque ya me fue bien,
hasta acá, yo tengo que seguir tomando. Entonces voy, vomito, pero nada más como para desahogar. Pero Y hacer más espacio. La bulimia es compensatorio. O sea, comí, no debía haber comido, fue mucho, entonces voy. Y ya no Y sigo si, o si me lo quedo, voy a engordar. Entonces voy y vomito, pero ya no sigo comiendo. O sea, entonces, pero el trastorno por atracón sí sigue ocurriendo a pesar de que... O sea, sí, porque solo es un medio para poder seguir comiendo. Ya dijo todo. Ah, no, pues ya. Vamos a ver, bulimia. Bueno, la definición es que se caracteriza por episodios repetitivos de atracones y conductas dirigidas a impedir la ganancia de peso y eliminar las calorías. Estas conductas van a estar denominadas como comportamientos compensatorios inapropiados. Entre ellos pueden estar los vómitos provocados, el uso incorrecto de laxantes, enemas, diuréticos, consumo de estimulantes, como por ejemplo la fentanila, ayuno y ejercicios excesivos. De acuerdo al DSM, es el 52.2 y deben de estar presentes todos los criterios para hacer el diagnóstico. El criterio A es la presencia de episodios repetitivos de sobreingesta, al menos dos por semana en un periodo de 3 meses, en los que se ingieren grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo. El criterio B es que hay una preocupación constante por la comida y un fuerte deseo, una sensación compulsiva para comer. Y el criterio C es que el paciente intenta contrarrestar los efectos sobre el peso, o sea, ya comió, pero sé que voy a subir de peso, entonces voy a tener una conducta purgativa, o sea, los vómitos es lo más frecuente. Después de comer mucho, hace unos periodos de ayuno o kilos alternando y pues consumo de sustancias anabolisigénicas o laxantes. Y el criterio D es tener una autopercepción de estar demasiado obeso, con ideas intrusivas de favor hacia seguir subiendo de peso. Los criterios del DSM pues, son exactamente los mismos. La temporalidad aquí solo refiere que debe haber al menos una vez a la semana y en un periodo de 3 meses. La gravedad, igual que como lo vimos hace rato con Ale, se va a medir de acuerdo a los episodios que tenga en una semana, ¿no? De leve es de 1 a 3, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo en un promedio de 14 episodios en una semana. Y de acuerdo al abordaje diagnóstico, pues decía aquí en toda la información que era muy complejo porque la mayoría de estos pacientes pues, no va a tener pues esta conciencia de la enfermedad, o sea, ellos lo van a normalizar. O sea, al momento de interrogarlos es muy difícil que ellos acepten que están teniendo pues, estas conductas de consumo y de cura, ¿no? O sea, porque lo hacen como rutinario y es muy difícil que llegues a interrogar a un paciente y te diga toda la información de primera instancia, ¿no? Entonces, el abordaje, pues como ya vimos igual de la anorexia, es multidisciplinario, ¿no? La parte de psiquiatría, nutrición, endocrino, porque pues puede haber complicaciones, no tanto como la anorexia, porque pues ahí sí hay una pérdida más significativa de peso, pero pues aquí van a existir otro tipo de complicaciones. Va a haber algunos signos clínicos que, pues como les decía, no te la van a externalizar, pero sí en la exploración pues, hay datos característicos, ¿no? Antecedentes de variaciones extremas en el peso, erosión del esmalte dental pues, por los vómitos, hipertrofia de las glándulas parótidas y pues el famoso signo de Roussel, ¿no? Esta dilución de los vómitos. Esa es una tabla en la que vienen como los criterios diagnósticos y cómo nosotros podemos ir abordando cada punto. Por ejemplo, en el peso, ¿no? ¿Cuál ha sido tu peso y tu talla mínima? ¿Cuál es lo máximo que has llegado a pesar? ¿Qué tanto varía tu peso a lo largo del tiempo? Después la percepción de la constitución y tamaño actuales. Ahí es pues el entorno, ¿no? La familia, las personas que la rodean,
qué cambios han visto en ella. La preocupación, qué tanto le preocupa subir de peso, ¿no? El estar contando las calorías, el estar encendido al espejo, el todos los días estarse pesando, mañana, tarde, noche. Los patrones dietéticos, que es cada cuánto comes, cuántas comidas haces al día, usas dietas, haces periodos de ayuno prolongados, ¿qué es lo que ya se come en un día? O sea, tenemos que hacer un interrogatorio muy dirigido, pero al mismo tiempo que no sea invasivo, porque ellas no te van a decir pues, los datos desde primera mano, ¿no? El patrón de ingesta de los atracones, o sea, qué tan frecuente estás consumiendo muchos alimentos para darle la gravedad, como lo vimos hacer con la clasificación. Y pues si existen conductas compensatorias, ¿no? El ejercicio excesivo, el uso de laxantes, el uso de medicamentos. Los ayunos. Y aquí, pues, igual como veíamos con lo de anorexia, tenemos que hacer estudios de rutina, ¿no? El cardiograma, hemoglobina, pues, sí, una biometría, química sanguínea, electrolitos, para ver pues, las complicaciones que ya se están instaurando en la paciente pues, por estos periodos de aumento de peso y bajas. Los criterios de ingreso, pues es justo eso, ¿no? Que esté en riesgo su vida o que esté a punto de estar en riesgo la vida de la paciente. Y bueno, esa es una tabla que aquí decía que el único medicamento que sí está aprobado por la FDA es la fluoxetina. O sea, es el único en bulimia. Y en los... También hace mucho pero pues, de ahí, o sea, los demás antidepresivos no había ninguno que tuviera como alguna validez, igual el uso de la fluoxetina tampoco, entonces el único recomendado era la fluoxetina y obviamente pues el tratamiento de las comorbilidades asociadas. La tesis, es que la tesis es lo que más ayuda para la conducta específica. Pues ya vamos a ver otros trastornos de la conducta alimentaria que pues prácticamente son todos los que no caben ahí, pues acá los pusieron, ¿verdad? Que se considera que son los trastornos que no cumplen con criterios para poder diagnosticar francamente una anorexia, una bulimia o un trastorno por atracones, y se considera que son subumbrales. Entre ellos pues está la anorexia típica que ya mencionamos previamente, que es que el peso se mantiene digamos normal, pero por ahora, porque pues, si genuinamente es una anorexia obviamente va a seguir bajando, ¿verdad? También bulimias que sean de corta duración o poco frecuentes en cuanto a estas conductas, el trastorno de purgas, síndrome de ingestión nocturna de alimentos, que pues está raro. Es que los pacientes cenan o previo a irse a dormir tienen como atracones o ingestas anormales de los alimentos, o durante la noche que se despiertan y también empiezan a comer y luego se vuelven a dormir. Está extraño, pero no poco. Sí, que también se tenía que distinguir de otros trastornos del sueño que hay donde son sonámbulos, podría decirse, y tienen atracones, pero también comen de que velas o cosas que se hallan así en la casa, pero... Y también había que... Sí, también, y precisamente... ¿Cuál es donde baja durante la noche? Muy importante. Somoyi es en la noche y el alba es en la mañana. Porque puede bajar la glucosa, despertar al paciente y ir a atracarse. Y va a comer. Como por psiquiátricos. Sí, que se muere. De supervivencia. Precisamente el DSM dice que en este trastorno los pacientes sí recuerdan el haberse levantado a comer en la noche, etc. Y que eso es lo que nos puede distinguir uno de otro. Y Hablando de... Desde anoche. Y ahí se arrancó y les puse una tabla.
Y pues está chida porque viene de que los distintos trastornos que ya les mencioné ahorita, que la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones, y el de abajo, que pues, son otros trastornos de la conducta alimentaria que como podemos ver, porque pues arriba son los criterios que ya vimos, ¿verdad? Pero los de abajo de otros trastornos, pues no nos dicen nada. O sea, dice que no sí es, pero no tanto. Sí, o sea, es de que es variable, es poquito. ¿No? Pero por ejemplo, algo que sí hay bastante es la línea nerviosa de contaminación. Es decir, la gente luego así de, es que tengo una boda en 2 meses. Y vomita. Sí, o como puro O sea, senchudo. o de plano restrictivo. Pero restrictivo, no así como me voy a moderar, restrictivo de verdad. Sí. Solo desayuno ensalada y contamiento. Y después de la boda. No, y eso sí, después de la boda. Pero sí es un trastorno. O sea, es que porque no es adecuado para su cuerpo someterse a ello. Entonces, sí hay muchas conductas, o muchos trastornos que caen aquí, porque no todos cuajan, por así decirlo, para integrar como tal el diagnóstico. Yo como lo entendí, es que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero o sea, variable, sí, que a veces está, a veces no está. Y aún nosotros varían, o sea, pueden tener muchas personas que inician con la anorexia, después cambian la bulimia, y si después presentan depresión, o sea, agrega depresión, regresan a la anorexia. Puede cambiar o entremezclarse. Y por un mes ser más de fenómeno así, o más de pasado. Tengo una paciente que estaba rehabilitada, tuvo anorexia, después bulimia, y ya estábamos con muy poquitas tormentas, sí persistía, pero realmente era menos, bastante menos. Y falleció su papá, y regresó completamente a la anorexia. Digo, en parte la depresión, pero la depresión empezó a mejorar. Eso también habla mucho de personalidad y no hay estrategia, o sea, no hay recursos para afrontar la realidad. Por eso la comunidad conductual se enfoca mucho al desarrollo de estrategias de comunidad. Cuando se puede, porque a veces no dan para ello. No reconocen ni siquiera a los estresores. La mamá les grita cuando hay online, no es cuando mi mamá me grita. Mi mami es la adoro y pero de repente pero no tiene que ver con esto, no me grita, no lo ven, no ven el estrés, no ven la amenaza. Amiga, o sea, así está el caso. ¿De qué era? Entonces, la diferencia entre la anorexia y No olvides levantar tu vaso. que no sería totalmente restrictivo. la anorexia es restrictiva. Las dos buscan no subir de peso. Pero la anorexia tiende a ser más regresiva, además psicológicamente. Personalidades mucho más exigentes. Y no comen. Literal. Hago mínimo cosas para no comer. Porque también muchas veces sí comen, pero lo conservan. Y luego van y lo sacan. Mi paciente es y se lo quedaba, aprendió a quedarse bocados. Era necesario ir media hora. En lo que hay, voy al baño otra vez. Y ya se acabó. Parecía que comía y simulaba comer, pero no. Luego parte de la comida a las 9 y la gente se lleva. O así, discretamente sacan el bolo, lo sacan 5 bocados. Y lo van a hacer. Entonces, no solo es el hecho de no como, no, sino que hay una serie de estrategias de seguridad para no comer y que parezca que no, porque les molesta que les insistan.
no porque realmente sepan que sí deberían de comer. Nadie les molesta que les digan, oye, no estás comiendo, oye, no te gustó. Claro, también muchas veces evitan comer. Si pueden evitar así ir a la boda, sí, pues ay, es que yo también o ese tipo de cosas. O vamos a comer, no, yo también. Es restrictivo. En la bulimia sí comen, no siempre comen mucho. Tienden a haber momentos donde comen mucho, no necesariamente atracones y florido, pero sí más bien tienden a comer mucho y tienden con muchas compensaciones. Ante puede ser laxantes, vómito. Y en el vómito sí se llegan a meter de todo. Yo me acuerdo que una vez que se llegaban a meter incluso con series, porque pues ya Bueno, es que también, bueno, algunas también aprenden a vomitar. Y sin ruido, y sin hacer ruido. Aprenden a remodelar. Esos son mis atractores. Pero bueno. ¿Algo más? Pues muchas gracias. ¿Qué recuerdan?